Soy Alejandro Bermúdez, director de la Agencia Católica Así Prensa, y en este punto de vista quisiera compartir contigo una consulta bastante interesante por las implicancias que tiene, hecha por uno de nuestros lectores en Así Prensa. Él preguntaba sobre la Biblia latinoamericana. No necesariamente todos la conocen. Fue muy popular en la década de los 80 y algo comienzo de los 90. En realidad, finales de los 70 y los 80 fueron los años de oro, digamos así, de esta versión de la Biblia llamada latinoamericana. Y nuestro lector preguntaba si es que es cierto, como ha escuchado decir a algún apologista católico, que esta Biblia estuvo lamentablemente demasiado influida por elementos de la teología de la liberación. Y efectivamente la respuesta es sí, sin lugar a dudas. La traducción de la Biblia latinoamericana fue malísima. Es más, tuvo que volverse a traducir en una versión menos mala, pero nunca buena. La primera fue pésima, las siguientes fueron malas, porque estaban muy influidas por una intención ideológica movida por la teología de la liberación, esta vertiente teológica inspirada en el marxismo fundamentalmente, que trató de releer el Evangelio desde una óptica puramente sociopolítica o sociológica, ¿no? Y entonces, en este marco, los principales teólogos de la liberación motivaron esta versión de la Biblia latinoamericana que yo recuerdo. Es una Biblia que en sus primeras versiones primero estaba subvencionada, o sea que era muy barata, y ese es un problema que todavía hay que resolver. Lamentablemente, las Biblias más baratas que existen, como la Biblia del Pueblo de Dios, estas ediciones ecuménicas, son traducciones mediocres en el mejor de los casos y muy pobres en las notas a pie de página, porque para que sean ecuménicas no se aceptan los comentarios que son yo diría indispensables para los católicos, ¿no? Entonces, la Biblia latinoamericana fue ciertamente un desastre bíblico en la historia de las traducciones bíblicas. Y en algunos pasajes deliberadamente se manipuló la traducción. Por ejemplo, uno que me viene a la memoria fue el pasaje de las bienaventuranzas, donde claramente toda traducción al español dice bienaventurados los pobres de espíritu, y donde los traductores inspirados en la teología de la liberación tradujeron bienaventurados los que tienen espíritu de pobre. Esta variación pequeña en apariencia es muy importante porque la versión original de las bienaventuranzas pone el acento en la necesidad de un desapego que es de naturaleza fundamentalmente espiritual, que tiene por supuesto consecuencias en la vida social, en la vida económica y en nuestra vida material. Pero la otra versión básicamente convertía al pobre de suyo en bueno de por sí, y que la manera de ser bienaventurado era tener el mismo espíritu que el que ya era pobre, ¿no? Entonces había toda esta mistificación del pobre por el solo hecho de serlo, y que en última instancia era una contradicción, porque por un lado al pobre se lo tomaba como bueno, como la persona que de por sí ya era alguien salvada y redimida, pero por otro lado se proponía una teología que buscaba acabar con la pobreza. Entonces entraba siempre la teología de la liberación, como toda teología herética en el fondo, en una contradicción. Pero el tema de la Biblia latinoamericana ya está pasado, entre otras cosas porque gracias a Dios el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, viene trabajando en una nueva traducción. Va a tomar todavía tiempo, pero esperamos que sea una traducción muy adecuada, no solamente para el lenguaje, sino con los comentarios teológicos adecuados. Se está tomando el tiempo y el esfuerzo, y es de esperar en consecuencia que esta versión sea una versión buena. Las traducciones de la Biblia, desde que se decidió que la Biblia que fue única para toda la Iglesia, la Vulgata Latina hecha por San Jerónimo, se tradujera a las lenguas vernaculares, es decir, a los idiomas locales, siempre han sido un desafío, y han habido distintas traducciones. Por ejemplo, la Nueva Biblia Española es una traducción que quiere ser bastante poética, respetar el mensaje poético, digamos así, o fluido del Evangelio,
pero como contraparte tiene que cae en una traducción demasiado dinámica que en muchos aspectos, a mi entender, y al de varios expertos, porque el mío no importa, acá yo reproduzco lo que dicen varios expertos biblistas con los cuales he hablado o a quienes he cubierto como periodista, que hay una cierta traición de la esencia del contenido. Si me preguntan a mí cuál es la mejor Biblia en español, yo diría, es la Biblia con la que yo rezo personalmente, es la Biblia de don Juan Straubinger, este gran teólogo y biblista alemán que realizó una traducción de la Biblia y la enriqueció con extraordinarios comentarios. La hizo en Argentina, él vivió y pasó a la casa del padre en Argentina, y en Argentina no es fácil encontrarla. Se hizo una edición mexicana, la versión argentina era en varios tomos, con una letra pequeña, difícil de leer. Recuerdo que cuando conseguí una edición y se la regalé a mi padre en el momento de su gran intensidad de conversión, donde él tenía un hambre cada vez mayor de comprender mejor la escritura, y mi padre, que en paz descanse, le tuve que regalar una de estas lupitas de lectura, ¿no? Estas lupas que aumentan la letra. Y hubo otra edición en México que la hizo en un solo tomo y que yo la he encontrado, esa fue precisamente la que le regalé a mi padre gracias a un amigo en Ecuador, en Quito. Y sé que en algún tiempo la estuvieron vendiendo también en Colombia. No sé si todavía se encuentra en México, pero no es fácil de conseguir, lamentablemente. Y hay que rezar a Dios y pedir que algún editor cristiano se anime a volverla a publicar, especialmente en Argentina, si es posible, porque allí están los derechos, digamos, de la Biblia de Juan Straubinger, porque, como digo, es una de las mejores, es la mejor Biblia en español que yo conozco. Le sigue de cerca la antigua versión de la Biblia de Jerusalén, no la nueva, no la última, no la reciente, porque lamentablemente allí en el momento de traducir algunos pasajes claves, especialmente uno que otro pasaje mariano, los traductores se han tomado algunas libertades que me parece que traicionan el sentido original del texto, pero la antigua Biblia de Jerusalén, que era habitualmente de pasta verde, pero no solo, habían algunas versiones en pasta azul, anterior o hasta 1974, esa versión es una versión buena, es una versión que tiene una traducción confiable, fluida, con unas buenas notas a pie de página, no tan abundantes ni remotamente, ni tan edificantes como la de Monseñor Straubinger, pero buenas, edificantes y con muy buenas referencias, es decir, con mucha ayuda de una cita bíblica para saltar a otra en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ¿no? Una Biblia que yo conocí en mi infancia, que era la que estaba en mi hogar, la Biblia de Nácar Colunga, también es una traducción buena, aceptable, menos rica en comentarios, pero los tiene. Y por ahora, yo diría que fuera de eso, básicamente hay que esperar esta Biblia de El Selam y pedir para que sea una Biblia de una traducción buena y con una rica cantidad de comentarios y calidad de comentarios desde la doctrina de la Iglesia para que sea una auténtica y valiosa Biblia católica. Pero volviendo a la pregunta original sobre la validez de la Biblia latinoamericana, personalmente puedo decir esa Biblia no fue un acierto y en consecuencia no es una buena adquisición. No lo fue en el pasado, no lo es ahora. Que tengas un buen día.